Mi hermana Virginia y yo nos llevamos 3 años. La verdad que en la infancia esto nos traía algunas peleas. Nosotras crecimos en el campo, con nuestros papás rodeadas de caballo, naturaleza, gente del lugar, buena, sencilla, pero sobre todo sincera. Ya en la adolescencia esto cambió y nosotras empezamos a ser buenas amigas. Disfrutábamos estar siempre juntas, investigar, conocer cosas, siempre buscando nuevas experiencias, pero la verdad es que siempre juntas. Algo que nos gustaba en ese momento era leer, sobre todo libros de filosofía, filosofía oriental, meditación, y cuando leíamos nos preguntábamos por qué y para qué habíamos venido a esta vida, a vivir esta vida maravillosa. Otra pregunta que nos hacíamos era cómo aprovechar esta vida. Así fue como un día llegó una amiga nuestra, era profesora de teatro, contándonos sobre un lugar que había conocido, una escuela de yoga, donde había un maestro, el maestro Juan. Nos comentó que era una persona excelente, que nos iba a ayudar a evolucionar, que a ella le había ayudado a evolucionar. Y bueno, y nosotras que estábamos abiertas a nuevas experiencias y sobre todo buscando el camino de la evolución, accedimos a ir a conocer la escuela y sobre todo a conocer al maestro Juan. Cuando llegamos con Virgi a la escuela, conocimos la verdad que un lugar hermoso. Demostraban que eran una familia, una familia unida, feliz. Recibíamos cariño, halagos. Conocimos a Juan. Las dos nos quedamos prácticamente enamoradas de ese ser que nos prometía la evolución. Y así fue pasando el tiempo y con el tiempo Juan nos fue pidiendo que realizáramos algunas tareas, como se la pedía a todos los alumnos. Tareas simples, algunas no tanto. Hubo momentos en los que nos cuestionamos si lo que estábamos haciendo estaba bien. Eran pedidos, cosas como más de una vez pedirle plata a mis viejos. Y si recibíamos una negativa, la verdad que de parte de la escuela no nos decían lo mejor de ellos. Hasta tareas diferentes que se referían a investigar nuestra sexualidad y de las cuales, si bien nosotros nos sentíamos un poco incómodas, sabíamos que era para evolucionar y en ese momento estábamos dispuestas a eso, a quizás pisotear nuestros valores para una meta, ¿no? Para evolucionar. A mí me costó más y en un momento me di cuenta que mi hermana quizás había evolucionado más que yo en ese momento. Ella ya era la maestra sexual del hijo de Juan, de Marcelo. Ya nos habíamos alejado de nuestras familias, amigos, de todo el entorno que no fuera de la escuela. Lo primero que te decían era que si ellos no compartían esta experiencia era porque no te querían ver evolucionar. Así que de esta forma todo el que no estuviera de acuerdo con vos o que no perteneciera a la escuela básicamente
se los consideraba bofe, no servían para nada. Y nuestra adoración por Juan era tal que realmente nosotros considerábamos que era así. Lo único que nos importaba, lo único que acatábamos era lo que él nos decía. Así que de esta manera nos fuimos quedando solas y apartándonos de nuestros seres queridos. Nosotras estábamos en lo que se denominaba la subescuela de ciencias políticas. Básicamente era un lugar donde se invitaban habitualmente a políticos que Juan quisiera influenciar, a los que a él le interesaba. Y nuestro principal rol era el del gayllado. El gayllado consistía en satisfacer a esa persona de la forma que fuese, hacer lo que él quisiera, complacerlos, casi adorarlos, inclusive sexualmente. Todo con el fin de conseguir lo que nosotras quisiéramos, o mejor dicho, lo que Juan necesitara y la escuela necesitara. Otra de las locuras que vivimos dentro de la escuela es que a cada uno de nosotros, cuando teníamos algún dolor, algún malestar, una descompostura, Juan nos hacía pasar por el consultorio de Susana Schiavi. Susana era otra jerarquía, la segunda jerarquía, y siempre nos recetaba para cualquier cosa medicina homeopática, o por lo menos eso era lo que nos decían, porque ella nos daba los frasquitos y nosotros lo tomábamos sin preguntar y sin saber ni siquiera qué era. Con todas estas cosas, sobre todo lo del gayllado, con toda la exploración sexual y sobre todo sufriendo y viendo el alejamiento que yo había tenido de mi familia, de mis seres queridos, y a pesar de que ellos utilizaban mucho la ley del karma para asustarnos, contándonos historias de que los que se habían alejado de la escuela, los que los habían traicionado, todos tuvieron desgracias, habían perdido sus casas, sus familias, habían sido castigados por enfermedades severas. A pesar de todo esto, yo sentía que tenía que irme. Y de esa forma un día, la verdad es que preferí correr el riesgo de que todo esto me pasara a seguir en ese infierno. Cuando al fin tomé la decisión de irme de la escuela, dejar ese infierno, porque realmente para mí fue un infierno, traté de hablar con mi hermana, traté de hablar con Virginia, de convencerla que dejáramos eso, y la verdad es que en ese entonces me encontré con una pared. Me di cuenta que estaba hablando con un robot, con alguien programado. Sus palabras eran iguales que las de Juan. Y tristemente me di cuenta que no iba a salir de ahí conmigo. Y que aunque me doliera, por mi bien la iba a tener que dejar. Recuerdo en ese momento que ya la escuela tenía un edificio en la calle Estados de Israel, creo que era, donde la mayoría de los alumnos vivían ahí. Y Virginia hacía varios viajes a Estados Unidos, iba y venía bastante seguido. Inclusive en uno de esos viajes recuerdo que la hicieron hacer una denuncia diciendo que la escuela estaba siendo víctima de una persecución antisemita. Y después, la verdad es que con el tiempo fui perdiendo contacto con ella, con su persona, porque jamás dejé de pensar en ella, jamás dejé de intentar, pero la realidad es que ella no me escuchaba, no escuchaba a nadie.
Si veía alguna vez a mi mamá, era un ratito y se iba, siempre estaba apurada, cansada, casi demacrada, nunca tenía dinero, vivía y trabajaba para Juan y la organización. Y recuerdo que después de muchos años la crucé y lo más triste es que cuando la miré me di cuenta que había perdido a mi hermana, que esa persona que estaba enfrente mío ya no era la Virginia que yo conocía, con la que me había criado, no era mi hermana. Lo más triste y doloroso de todo esto es que para mí, por más que salí, los rezagos de eso siguen estando. Todas las noches pienso en ella, pienso en lo que perdí ahí adentro, en que perdí, creo que una de las mejores cosas que tuve en la vida, mi hermana. Y lo único que te diría, Virginia, si me escuchas, es que por mi parte te voy a esperar el tiempo que sea necesario. Toda la vida, si es lo que necesitas para volver.